Ahí estamos. Buenos días, Pamela, ¿me escucha? Hola, buenos días, Nelson. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, estamos bastante bien, estamos contentos, definitivamente hay que decirlo. Creo que es importante que rescatemos la voluntad popular y hoy sabemos que el país se ha pronunciado. Y quiero ir precisamente por esas primeras impresiones, Pamela, porque usted fue una de las caras más visibles. Bueno, bastantes asambleístas, pero usted particularmente siempre estuvo en estos álgidos debates de las posturas, especialmente de la consulta. Cuéntenos sus primeras impresiones sobre estos resultados. Bueno, realmente es un aplauso para el pueblo ecuatoriano. Es reconocer la valentía, la inteligencia de nuestro pueblo humilde, que no se dejó vender humo, que no cayó en la trampa del gobierno de Lazo. Era una consulta muy tramposa, que desde el inicio tuvo una serie de irregularidades. Es así que desde que el gobierno presentó la propuesta de consulta popular ante la Corte Constitucional, yo presenté los amicus curiae, 8 amicus curiae, a cada una de las preguntas. Sin embargo, el gobierno de manera mañosa, tramposa, logró que la Corte Constitucional le permita hacer esa consulta. Uh-huh. Luego, toda la publicidad enorme, enorme, más de $200,000 Así en estaba redes revisando. sociales, exactamente, más de $200,000 en redes sociales, el uso de recursos públicos, empezando por las propias funcionarias del gobierno que no han pedido ni vacaciones ni comisión de servicios para hacer una campaña por todo el país, en gobernaciones, en el MIES, en una serie de espacios que son del Estado y que utilizaron para esta consulta mañosa. Y pelear sobre todo contra un presidente muy alejado de la realidad de los ecuatorianos, Uh-huh. que el que piense distinto le llamó narcotraficante, le llamó delincuente y no le permitió ejercer su derecho de manera abierta, como debe ser un Uh-huh. presidente. Estas son las preguntas que presento, el que desea las apoya, el que no, no. Pero el que estaba en contra de su consulta popular era un narcotraficante. Y esto puso a los ecuatorianos en una serie de sentimientos encontrados. ¿Por qué mi propio presidente me llama así? Claro. Terrible esa actuación del presidente. Es Uh-huh. así que el pueblo inteligente, humilde, noble, llegó a las urnas y le dijo no. Te devuelvo el no por el abandono de la salud pública, te devuelvo el no por el abandono de la educación, por esas vías con huecos, dañadas, por esas mentiras que me propusiste cuando fuiste candidato y que no las cumpliste, porque no has arreglado el país en 100 días. Por Uh-huh. eso te digo no. Y es así que aquí tengo los resultados de las preguntas. La Pamela, pregunta, antes de continuar con el análisis, quisiera consultarte ahora que vas a tocar precisamente las preguntas. Estaba revisando hace poquito algunos datos que se están revelando. ¿Tratan, te consulto, ahora que vas a revisar el tema, tratan de revertir ciertos resultados? ¿Crees que pueda existir algún tipo de mañosería de última hora? Porque se habla mucho de actas, de porcentajes y de revertir el tema de la consulta en la pregunta 1 y 3. no, es realmente irreversible. Ok, Mira que los porcentajes, el 48% de los ecuatorianos le dijo sí a la pregunta uno, que yo tengo que decir que era la pregunta gancho. Era claro. una pregunta muy bien vendida. Le decían a los ecuatorianos que iban a mandar por poco en avión, en bus, a todos los tiguerones, a todos los de las bandas, cuando la verdad no es así. La extradición no era para delitos comunes, no era para vacunadores, no era para asesinos, no era para los delincuentes comunes, sino era para crimen organizado transnacional, y Uh-huh. primero lo tiene que pedir un Estado requirente. Ya. Es así que era una venta de humo total. Y por eso sacó un porcentaje del 48%. Sin embargo, los no sacan un 52%. Uh-huh. Es una diferencia en temas de porcentaje muy, muy Muy alta, alta. porque estamos hablando de casi 280,000 votos de diferencia. Aún con esas actas que hablan de 8,000 Aún actas, con aún. estas actas, aún con estas actas. Uh-huh. En la pregunta 3 la diferencia es mucho más grande. Perfecto. Los votos por el no son 3,311,000 y los votos por el sí son 2,940,000. Uf, O sea, entre 3 millones y dos millones claro. 900, sí hay una diferencia bastante grande y es imposible revertir. Ok. Pero la pregunta que interesaba al gobierno, y esta es la pregunta por la cual se creó la consulta popular,
Era la pregunta 5. Del El Consejo. Consejo de Participación Ciudadana. Ujú. Primero, quitarle sus facultades y segundo, prorrogar a las autoridades de control. Y la diferencia es impensable, de 42 a 57, perdón, a No, 58%, claro, eso es. 40 a 58%. Es imposible, no hay forma de revertir. Se quedaron con las ganas de cambiar de escoger a través de la terna mandada por el presidente a las autoridades de control y cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. No lo pudieron hacer y eso fue lo más importante, que el pueblo defendió en las urnas al quinto poder, al poder del pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para mí es uno de los poderes más importantes porque es el poder del pueblo de escoger a las autoridades de control. Y no lograron meterle la mano a través del Ejecutivo para que luego el Legislativo escoja esas autoridades. Y ellos Es una tendrán pérdida ahora total. una gran labor, disculpa Pamola, tendrán una gran labor porque ya se escogió y afortunadamente no vamos a caer en este hueco jurídico que si ganaba el sí y teníamos consejeros electos iba a haber una aberración jurídica, afortunadamente no, y parece ser que ya están también resueltos el tema y se posesionarán y tendrán un trabajo bastante arduo por delante. Pamela, una consultita. ¿Crees tú que la Asamblea con todos estos resultados por fin se va a poner de acuerdo en hacer algo que debió pasar hace meses atrás? Hablamos de la muerte cruzada, hoy vemos a la izquierda democrática rechazándola porque el presidente salió a decir que llama a la unidad, una cosa de locos. Ya vemos a la izquierda decir que no, ya vemos al PSC decir que no, ustedes tienen una postura clara, Pachacuti ha dicho que no se une a este llamado. ¿Crees tú que ahora sí puede viabilizarse la muerte cruzada? El mandato de Guillermo Lasso fue revocado en las urnas este 5 de febrero. Se revocó el mandato. El pueblo ecuatoriano le quitó la confianza al presidente. Lo que pasa es que el presidente parece que no se da mucha cuenta de aquello. Así Ayer es. salió en otro show, en otra farsa, que va a hacer 3 acciones contundentes: la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, una denuncia penal y exponer los nombres de esos jueces. Te cuento que nosotros ya lo hicimos. Claro. Nosotros ya denuncia ante el Consejo de la Judicatura, ante el juez Lindao Vera, por el juez Lindao Vera y sus acciones de corrupción. Queja ante el Consejo de la Judicatura, denuncia ante la Fiscalía y obviamente hemos expuesto públicamente quién es el juez Lindao Vera. Pero la diferencia es que ellos protegieron a estos jueces. Claro. Ellos fueron los causantes de que estos jueces tengan esa protección de la Judicatura amañada y tomada por el propio gobierno. Y tú me preguntabas si es que la Asamblea se pondrá de acuerdo. Debería ser. Claro. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Muy distinto a ser golpistas es ser democráticos. Estamos buscando una salida constitucional reconocida en la Constitución, que es la muerte cruzada, que significa que le pedimos al presidente que adelante elecciones. Nos vamos todos. Todos, claro. Vamos a nuestra casa. No es que vaya el presidente y nosotros nos quedamos aquí cómodos. Todos nos vamos a nuestra casa porque no se ha cumplido con las expectativas del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que nosotros propusimos en el mes de junio y que no se, porque ciertos partidos se anclaron duro al poder y eso le costó muchísimo en las urnas. ¿Crees tú que eso fue lo que le pasó al PSC? Creo que es parte de lo que le pasó al PSC. No es solo los candidatos que tuvieron, porque si no, no hubiera sido una derrota a nivel nacional. Cuando Nebot salvó a Lasso, luego de haberlo llamado expresiones que no las voy a repetir en este medio, luego de haber traicionado a quienes lo llevaron al poder, de permitirle ese tipo de cosas, luego de ello, el pueblo dijo no. No, lo que pasó con Pachacuti, no son los grandes ganadores de estas elecciones. En la sierra muchos movimientos independientes y la provincia más importante, no más importante, sino más grande del país, la capital, donde se encuentra la capital Pichincha, fue definitivamente un revés electoral muy fuerte para Pachacuti. El norte del país no ganó nada, en Imbabura, la provincia que yo represento, nada, ni una sola alcaldía. Wow. Y así bajando. Tal vez alguna alcaldía en la Amazonía, donde siempre han tenido presencia. Sin embargo, el golpe para Pachacuti es muy fuerte y se debe
a que le cuidaron las espaldas a Lazo en Claro. junio, luego de la popular. Ellos que eran el brazo político de la CONAIE debían ser los primeros en pedir que todos nos vayamos a las casas. Y fue la Revolución Ciudadana que se condolió con el sufrimiento popular, porque la gente no sale a protestar por placer, la gente no sale a protestar porque no tiene nada que hacer. Así es. La gente toma la decisión de salir a las calles es porque realmente es el hambre o la calle. Claro. Y la gente no tenía medicinas, no tenía que comer y está sufriendo una crisis económica tan grande que le ha dicho no al gobierno que le prometió tantas cosas. De hecho, es un grito desesperado cuando la gente ya está en las calles, es porque necesita una acción rápida. Saludamos a Omar Novoa, que nos envía un saludito por acá, y también a quien está por acá viendo el programa, se me fue que le habían dado un cupo de regalo a 5 usuarios, nuestro amigo. En todo caso, muchísimas gracias a la gente que está conectada viéndonos, también del exterior, bastantes personas. En todo caso, Pamela, ¿crees tú que ahora sí podrá efectivizarse este clamor que, como bien lo anotabas, es una salida democrática? Porque ahora vemos que actores como el propio Villavicencio ya le está dando la espalda. Incluso ya ha dicho él que sería muy bueno que se llame a muerte cruzada. Y obviamente, pues, a medio dientes reconoce la victoria del no. ¿Qué opinión te merece incluso el tema del ministro Jiménez, que dice que no es tan difícil ni tan dramático el resultado y que básicamente valora la votación por el sí? La verdad es que este gobierno no sabe dónde está parado. Si escucharía un poco más a los ciudadanos, escucharía un poco más lo que le decimos los asambleístas, a quienes la gente nos viene con su clamor. El ministro Jiménez fue uno de los causantes de lo que ha sucedido. Impidió a sus ministros, a los miembros del gabinete, como ministro de gobierno, que vayan a la Asamblea Nacional, que es el lugar que hace la fiscalización a las acciones del poder público. No había medicina, llamábamos a la ministra de Salud, a la Asamblea Nacional, que no vaya. No hay seguridad, se llamó a todos los gobernadores a la Asamblea Nacional que no vayan. Y así puedo en todas las comisiones, que fue muy similar. El gobierno no tiene conexión con la gente. Y eso es evidente. ¿Cómo es posible que hayan creído que va a ganar el sí? Cuando nosotros salíamos a la calle a dialogar con la gente y le preguntábamos, ¿va a votar por el sí o va a votar por el no? Si vamos a votar no. Nosotros sabíamos en la calle que iba a ganar el no. Y estas encuestadoras, truchas, estas encuestadoras de engañapueblo, estas encuestadoras que de encuestadoras no tienen nada, porque sí hay gente que se dedica a esto y lo hace bien, pero las que contrató el gobierno y pidió que lancen resultados distintos son aquellas las que le hicieron creer a la ciudadanía que iba a ganar el sí. Hasta el final salían diciendo que el sí le daba una victoria de 60, 40, 70, 30, cuando no era así. Cuando el pueblo no al Lazo por haberle engañado. Totalmente. Una consulta, Pamela. ¿Crees tú que es importante, mejor dicho, por qué es importante, para que la gente lo comprenda? Porque a veces la gente sí dice, pero bueno, ¿y por qué le piden la salida al presidente? ¿Por qué es importante actualmente que Lazo no pueda o no deba o continuar como presidente? ¿Qué es lo más importante de adelantar elecciones? ¿Qué se consigue con eso? Que el pueblo ecuatoriano vaya y decida quién va a gobernar, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo. ¿Qué se consigue con eso? Darle un giro a la política actual del Estado, una política de abandono total, donde se ha ejecutado menos del 30% del presupuesto. Lazo ha mentido permanentemente que no hay plata. Mentira, hay plata y esa plata no está ejecutada. Es decir, que la plata está bien guardada en el Banco Central y solo se subejecuta un 30, máximo un 30% del presupuesto. Es decir, que el 70% no se lo toca. Además, gran parte del dinero de los ecuatorianos está en un banco suizo, engordando sus cuentas del banco, pero no en las necesidades reales del país. ¿Qué se logra? Que ese dinero se ponga al servicio de la gente. No hay mayor inversión que lograr tener buenas carreteras. Los transportistas, no a Lazo,
porque tienen carreteras con huecos, con baches, porque ya no hay ni siquiera mantenimiento de lo que había y se está dañando. Las madres de familia le han dicho no al Lazo porque no hay uniformes, no hay libros, no hay profesores. Hemos vuelto a un profesor para 3, 4 aulas. Claro. Esto logra que se revierta esa política vergonzosa, indolente de abandono para tener una política de gasto social permanente para el bienestar de la gente. Que se logra que los millones de ecuatorianos desempleados puedan tener la oportunidad de un empleo fijo, que ahora no la tienen, que se garanticen sus derechos laborales. Se logra que por fin, a través de política pública, donde hay gran inversión social, se pueda tener los millones de empleos que se perdieron durante la pandemia y que continúan así por culpa de este gobierno. Eso se logra. Una nueva oportunidad para que el pueblo viva con dignidad. Pamela, ¿han iniciado algún tipo de conversación en la Asamblea sobre este tema o solamente que está quedando en comunicados aislados? Es decir, por un lado Revolución, por otro lado Izquierda Democrática, por otro lado Pachacuti, por otro lado el PSC, que se ve, ¿no? Pero ¿han llegado, sabes tú, de algún tipo de conversación ya concreto para llevar adelante esto o todavía no se da nada de esto? Todavía no se ha dado nada de eso. Ayer que tuvimos el pleno, volvimos al pleno, luego de las elecciones. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, fuimos los primeros en pronunciarnos luego del mensaje a la nación del presidente. Luego de un día de escondido, salió a dar un mensaje a la nación y el mensaje a la nación habló de un gran acuerdo nacional con quienes llamó narcotraficantes. Terrible, terrible. Sin embargo, escuchamos con atención y no se puede acordar con alguien que no cumple absolutamente nada, con alguien que miente, con alguien que persigue, con alguien que no tiene conciencia de la realidad. Por eso, inmediatamente, como bancada de la Revolución Ciudadana, dijimos no. Nosotros no vamos a acordar con el gobierno porque siempre quisimos ser parte de un Ecuador de desarrollo. Desde el día uno, usted recordará, Nelson, cuando ganaron las elecciones, ganó el presidente Lazo, nosotros no dijimos vamos a incendiar Quito, lo que dijimos fue, ustedes ganaron y nosotros para el plan de vacunación y con todo lo que sea necesario para que el país tenga dignidad. Ese fue nuestro compromiso en el día 1. Una gran, no podríamos llamar acuerdo, sino evitar destruir al gobierno desde el primer día para evitar el dolor de nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros nos propusimos, ayudar en lo que sea necesario para que nuestro país le vaya mejor. ¿Qué es lo que el gobierno hizo? Proponer como punto número 1 en su agenda, destruir al correísmo. Ese era su punto número 1 en su agenda cuando existen más de 4 millones de ciudadanos que se identifican con esta organización política. Destruir a votantes, a ciudadanos, a sus mandantes, es una locura. Es así que tomando en cuenta que nosotros siempre hemos tenido la predisposición de que al gobierno no le vaya mal, porque si al gobierno le va mal a la gente, fue el gobierno el que se hizo su propia oposición. Claro. Si el gobierno solo hubiera construido un poquito de obras, si tan solo hubiera dado medicinas en los hospitales, si tan solo hubiera hecho la mitad de lo que nosotros hicimos como proyecto político, no estuviera en la crisis que está. Pero decidió perseguir a ciudadanos en lugar de ponerse a trabajar. Y por eso, del mensaje a la nación, nuestra respuesta fue contundente. El mandato ha sido revocado y nosotros ponemos nuestros cargos a disposición del pueblo ecuatoriano para que se adelanten elecciones y nos vayamos todos. Y luego salieron las demás organizaciones políticas a decir algo similar. Te lo saludo. Ojalá. Pero Pamela, legalmente sí se puede otra vez activar la muerte cruzada. Sí se puede, porque habían voces de que no, ya la activaron y qué pena, no pasó. ¿Qué? No se activó la muerte cruzada, se activó el pedido. El proceso, claro. Pero no se activó porque nadie se ha ido a la... Entonces, este candado existe en el caso de que el proceso haya sido satisfactorio, se haya cumplido y se haya activado definitivamente. Como no puede pasar. Y es sobre todo para resguardar que la persona que viene para completar el mandato, no se le vuelva a seguir el proceso de muerte cruzada. Es obviamente como sea. Todos nos vamos a la casa, queda una persona a la cabeza, a esa persona no se le puede activar
el tema de la muerte cruzada, porque si no caeríamos en una crisis institucional. Perfecto. Es así que no se ha activado. Lo que se hizo fue iniciar el proceso que no culminó exitosamente porque faltaron los votos de las organizaciones políticas que se quedaron con el gobierno y eso les pasó factura en estas elecciones. Totalmente. Y si es que hay una nueva petición, podría ser que se reencuentre otra vez estos sectores con su votación. Hablamos de Pachacuti en ciertos bloques, en ciertos grupos, y del Partido Social Cristiano, que fueron los primeritos en salir a defender a Lazo en un momento tan dramático, y lo peor, diciendo que ustedes eran golpistas cuando era un asunto legal, era un asunto normativo, estaba en la Constitución. ¿Qué crees que se puede activar primero? ¿Muerte cruzada, juicio político? Que renuncie no creo, porque si renuncia sube Borrero, y lo peor todavía es Borrero ni siquiera sabe cómo levantar la pluma. Bueno, si es que se activa, hay dos formas. La primera, que es cuando lo solicita la Asamblea Nacional y todos nos vamos a la casa. Sin embargo, quien queda sí es el vicepresidente, porque alguien tiene que a la cabeza del país hasta que hayan nuevas elecciones y que el Consejo Nacional Electoral en un plazo inmediato convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, hay que recordar que estas nuevas elecciones son los que alientarían al pueblo ecuatoriano para poder tener una mejor calidad de vida y tener dignidad. Si es que lo hace la Asamblea, si es que lo hace el Ejecutivo, es el mismo presidente quien se queda hasta que se den las elecciones. No creo que el presidente tenga el valor de hacerlo cuando se está cogiendo así con fuerza del poder. Recuerda que al inicio era el presidente que decía que va a disolver la Asamblea. El presidente lo decía todo el tiempo. Creí que era una manera de amedrentarnos para que no le fiscalicemos, etc. También es importante algo como el caso del Gran Padrino. Eso le iba a decir, claro. Gran cuñado. Este caso que está llevando a cabo la Comisión de la Transparencia y la Verdad por el caso Gran Padrino, cuya presidencia es de la asambleísta Viviana Veloz, de la bancada UNES, y tiene como integrantes a diversas fuerzas políticas. En su investigación, todos los caminos llevan a Lazo. Quien nombró a Hernán Luque, lo dijo ayer el secretario de Presidencia, fue Guillermo Lazo. Hernán Luque, con quien tenía el contacto directo, Rubén Cherres, Danilo Carrera, su cuñado, y muchas de estas personas no son desconocidas, fueron parte del directorio del Banco de Guayaquil y cruzaron del Banco de Guayaquil al gobierno. Entonces, este caso de corrupción al más alto nivel de las personas de confianza del presidente podrían hacer que se realicen acciones legales dependiendo del resultado de esta investigación, que cada día son terribles. Cada día nos damos cuenta que por donde se aplaste sale pus. ¿Juicio político, Pamela, para el presidente podría ser? Habría que analizarlo, habría que analizar las bancadas políticas. Es muy importante el tema de los votos. Recuerden lo que nos pasó en el Consejo de la Judicatura. Teniendo todas las pruebas, demostrando lo podrido que estaba el Consejo de la Judicatura, decidieron salvar al Consejo de la Judicatura, Pachacuti, algunos independientes y el propio gobierno. Y es irónico, Pamela, porque salió a decir que muchos jueces son corruptos, el presidente ayer. Es totalmente irónico. Puede creerlo. Ellos salvan al Consejo de la Judicatura. Defienden a capa y espada a los vocales de la Judicatura. Y luego salen a decir que son vocales corruptos, que defienden a jueces corruptos. Es el gobierno de las contradicciones y de las mentiras. ¿Cómo el pueblo ecuatoriano no le iba a devolver el no? Si se da cuenta de todo lo que hace. Claro, subestimaron a la gente, Pamela, creo que, y todavía lo siguen haciendo. Hay gente, comunicadores, periodistas que están alineados, que todavía creen que la gente es tonta y que no se da cuenta de esta situación y que no magnifican. Me ponen incluso los pelos de punta a ver cómo el gobierno no magnifica el rechazo que significó la consulta popular. Creen que no ha pasado nada al punto de que no cambian nada. En otros momentos, en crisis, lo mínimo es sacar a todos, por lo menos de tu círculo. Completamente de acuerdo. Lo mínimo que debería hacer el presidente es votar a todo su gabinete porque ha demostrado ineptitud. El pueblo ecuatoriano
le he dicho, presidente, por favor, queremos seguridad, salud, educación. ¿Y qué hace el presidente? Mantiene a los mismos ministros que ni van a la asamblea para que se les fiscalice, que no le dan la cara al país y que todo lo contrario son los causantes de esta crisis social que estamos viviendo. Creo que el presidente vive en una burbuja. Creo que no salen de la burbuja de San Borondón, de Cumbayá, donde ven el mundo de una manera distinta. Y no ve que el país entero va más allá de eso. Recordemos que la importancia de caminar en territorio, de que el pueblo se te acerque y te diga cuáles son sus preocupaciones, es algo que se ha perdido. Y yo sí tengo que reconocer esa gran valía del expresidente Correa, porque yo soy parte de esa organización política, pero como ciudadana, ya no como asambleísta, llegó a los rincones donde nunca antes había llegado un presidente. Estuvo en parroquias, estuvo en comunas donde nunca había llegado un presidente. Y ahí escuchaba a la gente de tú con tú que le decían, mire, presidente, tenemos este problema, mire cómo este hospital, mire cómo este centro de salud, mire cómo esta escuela. Iba, caminaba, no se dejaba que el ministro le diga, mire, ya todo está súper bien. No, iba, caminaba, entraba y se daba cuenta que ahí estaban las medicinas que tenían que haber sido entregadas. Ese rato, luego de una gran repelada, estaba fuera. Esa es la diferencia entre un presidente que está en Carondelet y no sé a qué horas empieza sus funciones o ha pasado casi 3-4 meses fuera del país, o un presidente que está en territorio permanentemente hablando con la gente. No, definitivamente tienen horario de oficina, 9 de la mañana, 4:30, apagan la computadora. Increíble, como si el país se acabara a las 4:30. Pamela, ¿este es el camino listo para el regreso de Rafael Correa? Estas victorias para el regreso y también para ganar la presidencia en muy poco. Rafael Correa ha sido un perseguido político. No lo diga Pamela Aguirre, no lo dice el ciudadano militante. Lo han reconocido organismos internacionales. La Interpol ha negado 3 veces la alerta roja de difusión y no es cualquier cosa la Interpol. Así es. De casilleros donde se revisan los casos para evitar persecución política, y esta unidad ha definido y ha decidido que no existe ningún delito cometido por el señor Rafael Correa Delgado y por ende ha negado la difusión de alerta roja. El Reino de Bélgica, donde se encuentra el Parlamento Europeo, estamos hablando de un país de la izquierda comunista, no, estamos hablando del Reino de Bélgica, donde se encuentra el Parlamento Europeo, ha entregado y ha declarado perseguido político por razones humanitarias a Rafael Correa. Claro. Eso significa que 2 organismos de los cuales le estoy nombrando están diciendo que este señor, este ciudadano, fue víctima de persecución política, porque el influjo psíquico no existe aquí ni en China. El influjo psíquico no existe y no es razón para que haya sido condenado. Una sentencia de influjo psíquico ya insulta a nuestra razón y nos ha convertido en una vergüenza a nivel internacional. ¿Tiene todo para volver? Sí. Es inocente. Los procesos que se crearon en su contra, como el de influjo psíquico, son procesos de vergüenza internacional, jurídicamente sin piso, que no tienen ningún reconocimiento como tal en organismos internacionales, que son parte del lawfare o persecución jurídica, utilizando jueces corruptos, comprables, fiscales corruptos, y definitivamente es un hombre inocente que camina libremente por el mundo porque el mundo no reconoce la persecución que ha vivido en Ecuador. Sin embargo, todavía en nuestro país no se ha logrado, por toda la protección del gobierno, que se transparente que es un perseguido político. Claro. La fiscal, si tuviera un poco de respeto con el derecho, con lo que estudió, debería decir, este caso fue forjado y no existe el influjo psíquico. Sin embargo, todavía a nivel interno no se ha logrado aquello. Claro. Pero los organismos internacionales sí lo han hecho. Y eso significaría que tarde o temprano, como pasó con Lula, veamos el ejemplo de Brasil, tarde o temprano, los organismos internacionales presionaron a la justicia nacional, demostrando la inocencia de Lula,
para que se haga justicia. Lo mismo tarde o temprano sucederá con el presidente Correa. Seguramente que sí. Pamela Aguirre, muchísimas gracias por tu tiempo. Es importante siempre conversar con ustedes y las puertas abiertas siempre para cuando tengamos más cosas que comentar sobre la política nacional. Sus palabras para despedirnos. Más que le quiero decir al pueblo ecuatoriano, mi más profundo agradecimiento. Gracias, muchísimas gracias por este apoyo el 5 de febrero. Este 5 de febrero se escribe una nueva hoja en la historia del país, donde un pueblo sencillo, humilde, un pueblo inteligente, sabio, volvió. Los pueblos siempre vuelven y esta ha sido una oportunidad para demostrarle a un gobierno que el dinero, que la banca no puede comprar conciencias. El triunfo de la consulta popular, es decir, del no, de la consulta del pueblo, la revocatoria al mandato de Guillermo Lasso, ha sido contundente. Las elecciones seccionales, contundentes. El Consejo de Participación Ciudadana, que será el poder del pueblo, será conformado por ciudadanos de a pie que llevarán la voz de nosotros, de los ecuatorianos. Es así que hemos ganado todo, pero sobre todo hemos ganado esa dignidad de como ecuatorianos no sucumbir de rodillas al banquero. Gracias, Muchas gracias, Néstor. Pamela. Chao, chao. Mil gracias. Muy bien, ahí estuvo Pamela Aguirre en esta primera etapa.